de abril y estamos muy alegres, muy gozosos porque estamos celebrando que Jesús resucitó. ¡Qué maravilla! Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, el tercer mensaje semanal por la cuarentena, pues precisamente va a tener que va a estar muy relacionado con este evento de la resurrección. Así que vamos a él. Y bueno, vamos a leer primero el Salmo 103. Así que este salmo es maravilloso también. Vamos a ver de qué trata. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Vamos a orar. Señor, tú estás por encima de todo poder, de todo dominio, de todo trono. Y tú has querido no tomar en cuenta nuestros pecados, Señor. Tú has querido ser compasivo. Y aunque eres justo, tú estás dispuesto a no tratarnos conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras maldades. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, porque tú sí conoces nuestra condición. Gracias por recordarnos que somos barro, que somos tomados del polvo de la tierra, que nuestra vida es como la hierba. Pero, Señor, tú la haces florecer. Tú rescatas del sepulcro, de la muerte, nuestras vidas y las llenas de vida y las haces permanecer porque tú permaneces para siempre. Amén. Qué maravilla pensar en estas cosas justo un día como hoy, un domingo como hoy, y no deja de ser extraño que estoy haciendo esto desde mi casa, estoy grabando este mensaje debido a que estamos en cuarentena. Y seguramente va a haber muchos recursos el día de hoy por ser domingo de resurrección. Muchas iglesias estarán compartiendo sus mensajes sobre el día de resurrección. Y bueno, pues gracias por dedicar un pequeño tiempo a este estudio, a esta reflexión bíblica. Es un mensaje con el que oro para que el Señor lo use para animarte, para llenarte de esperanza
Sí, claro, un día tan especial como hoy, de Domingo de Resurrección, pero sobre todo por estos días en los que hemos estado en cuarentena, viviendo esta amenaza de la pandemia, una amenaza, algo que amenaza nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a empezar y vamos a terminar esta parte de Juan. Estuvimos viendo el domingo pasado el texto que habla sobre que Lázaro murió y Jesús fue a verlo y él le dijo muy claramente a su hermana Marta que él lo iba a resucitar. Pero vamos a leer primeramente todo el texto. Vamos a iniciar desde el verso 34 y a terminar en el verso 53. Y dice así la palabra del Señor. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podrá haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que, desde ese día, convinieron en quitarle la vida. Bueno, pues vaya texto, ¿no? Vamos a regresar al principio. Vaya texto en el que estamos hoy meditando. Y bueno, recordando un poco lo expuesto el domingo pasado, Marta y María, hermanas de Lázaro, mandaron decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. El Señor acudió al llamado y ellas esperaban que Jesús llegara a tiempo para sanarlo. Y al decirles que Lázaro iba a resucitar a ellas, pues no pensaron que él devolvería la vida a su hermano, sino que se refería a que al final de los tiempos Lázaro resucitaría por la promesa para aquellos que guardan la fe de Abraham. Jesús se refería a que le devolvería la vida. Y aquí comienza esta parte del relato. Jesús pide ir al lugar de la sepultura de Lázaro. Todos piensan que irá a llorarle, nada más. Y por eso le dicen, ven a verlo, Señor.
Y después leemos que Jesús lloró. Jesús siente el dolor de la pérdida de alguien a quien ama. Incluso así lo interpretan los judíos que van con él. Dicen, mira cuánto le quería. El mensaje anterior dice que el comentario del apóstol Juan, autor de este evangelio, en cuanto a que Jesús tenía enojo en su interior y compasión. ¿Te acuerdas del mensaje del domingo pasado? Y bueno, dice que Jesús podría estar sintiendo enojo y compasión al ver que el pecado provocó la muerte, y la muerte no era el plan original de Dios, ¿no? Esto veíamos en el texto pasado, que Jesús tenía enojo y tenía compasión, y era precisamente por estas razones. Le molestaba ver lo que el pecado y la muerte provocaban. El caso es que estamos ante una frase simple y a la vez profunda. Jesús, el Hijo de Dios que procedía del Padre, por quien todo lo creado fue hecho, y quien se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con el Padre, lloró. Como humano se identificó con el dolor, con nuestro dolor, con tu dolor y con el mío, con nuestra debilidad. Esto es muy especial, porque él sabía que iba a devolverle la vida. Ya se lo había anunciado a los discípulos cuando estaban a 4 días de Betania, donde ahora se encontraban. Ya se lo había anunciado a Marta. Él sabía lo que haría y lloró porque entiende tu dolor y mi dolor, el dolor provocado por la muerte. Lloró porque experimentó en carne propia lo que significa ser humano en un mundo corrompido por el pecado y la muerte. Muerte que en unos días él mismo sufriría. Y finalmente algunos decían que no pudo haber impedido que Lázaro muriera si es que lo quería tanto. Como buenos humanos queremos que Dios se ajuste a nuestras expectativas, pero Jesús va a excederlas. Imagina que cuando oras muchas veces suene así. Le pedimos algo a Dios y Él tiene planeado hacer algo mucho mejor, porque su voluntad siempre es mucho mejor que la nuestra. El problema es que no lo vemos así o no lo entendemos. Vamos a los siguientes textos. Jesús estaba conmovido. ¿Cómo poder explicar esto? A Jesús le conmueve la desgracia humana, nuestra fragilidad, nuestra finitud. Y es maravilloso ver que Jesús no es solo un espectador. A ver, yo soy el Hijo de Dios. Yo vengo a ver cómo sufren ustedes. No funciona así. No es solo un espectador. Él también es humano. Por eso te comprende, por eso te entiende. Pero es realmente humano, porque a veces ni nosotros, que supuestamente somos humanos, a veces ni siquiera nosotros nos conmueve el dolor ajeno. ¿No crees? No te relacionas con un Dios al que no le importe lo que te está pasando. Lo sabe y lo entiende. Por otro lado, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te conmoviste por algo? En esta época en la que vemos videos de asesinatos, videos de agresiones verbales, agresiones físicas, de personas sufriendo, y vemos estas noticias que parece que la que sigue es peor que la anterior. Vemos no solo videos, sino que también vemos la necesidad y la miseria humana en las calles. Somos objeto a veces de la violencia, del robo y del secuestro. Pero cuando vemos esto en otras personas, su necesidad, a veces ni siquiera eso nos conmueve. Lo irónico es que Jesús sea más humano que nosotros, ¿no crees? De hecho, esta muestra de empatía y solidaridad de Jesús con Marta y María es un comportamiento varonil. Él llora, es capaz de sentir el dolor ajeno y de mostrar sus emociones por la amistad que tenía con Lázaro y con ellas. Cuando un hombre es sensible, entiende y comprende el dolor ajeno y comunica su propio dolor, está siendo humano,
está siendo masculino. Y Marta, que antes ha demostrado que, como solemos hacer los seres humanos, quiere tener el control de la situación. Ay, Señor, no, ¿cómo se te ocurre abrir la tumba? Ya debe oler mal. Esta vez lo hace nuevamente. Pero Jesús insiste en que para ver la gloria de Dios hay que creer. Sin duda Marta nos representa a todos. Oramos y le decimos al Señor, escúchame, respóndeme, ven en mi ayuda, haz lo que te pido. Pero cuando el Señor se presenta, Él hace las cosas como Él quiere. Él se hace presente para hacer su voluntad, ninguna otra. Y lo mejor es que su voluntad es ayudarnos a que nuestra fe crezca. Su voluntad es que veamos la gloria de Dios. Su voluntad es que podamos creer y reconocer que no queremos cederle el control, sino que queremos retener el control. Y con paciencia nos dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¡Qué hermoso! Sigamos de los versos 41 al 44. Jesús ora en voz alta y deja en claro que su deseo es que la gente llegue a creer que el Padre lo envió. ¡Cuánta misericordia tiene el Señor! El detalle de que gritó con todas sus fuerzas me hace sentir su preocupación por nosotros. No significa que si gritaba con menos fuerzas, Lázaro no podría resucitar. Y que si gritaba con todas sus fuerzas, entonces Lázaro sí podría resucitar. No, Él grita así por nosotros. Lo que Jesús quiere hacer es captar la atención de todos los que están ahí, para que todos puedan ver la gloria de Dios a través de este milagro tan asombroso. Quiere que la gente vea que viene de parte de Dios, el único que tiene poder sobre la muerte. Las palabras de Juan son inmejorables, ¿no? Cuando dice, después de que Jesús dice, ¡sal!, ¿no? En el verso 44 que dice, el muerto salió. ¿Qué palabras escoge Juan para relatar esto? No pudo haber dicho Lázaro salió o el muerto volvió a la vida y salió, ¿no? Sino que lo que vemos en nuestras traducciones es el muerto salió. ¿Entiendes? Eso me hace recordar que los humanos estamos muertos. Mientras Dios no vivifique con su espíritu nuestros espíritus. Nos movemos, hablamos, comemos, dormimos. Pero, ¿sabes qué? Estamos muertos. Así lo explica Jesús. Y así como nos sorprende saber que Jesús devolvía la vida a los muertos, debe sorprendernos cómo es que habiendo estado muertos, Él nos dé vida. Si tú no tienes a Jesús y a su Espíritu, estás muerto. Y vamos a seguir desde el versículo 45 hasta el 48. Y vemos qué pasa con los judíos que estaban presenciando todas estas cosas. El propósito de Jesús se cumple. Muchos judíos que vieron lo que pasó, creyeron. Claro, otros fueron a acusar a Jesús con los religiosos. Lo extraordinario es la reacción de ellos. Reconocen que Jesús está haciendo muchas señales milagrosas. Mira lo que dice el versículo 47, ¿sí? Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Ellos pueden ver que Jesús es extraordinario. Y lo extraordinario es que aún así buscan la manera de anularlo. Jesús había afirmado en otras ocasiones que las señales milagrosas que hacía tenían como propósito que la gente creyera en Él.
Pero las personas que debían conocer más al Cristo prometido en las Escrituras, los religiosos de la época de Jesús, ellos no podían reconocerlo, aun cuando lo tenían frente a sus narices. Sabían todo sobre Cristo, el que había de venir, y no podían reconocerlo estando frente a ellos. No podemos negar que los religiosos no creyeron. Ellos sabían que Jesús, que este hombre, estaba haciendo muchas señales milagrosas. No podían negarlo. Pero no tenían la fe que salva. ¿Sabes? Tú y yo podemos estar convencidos de que Jesús es capaz de hacer estas cosas increíbles y más. Pero si no crees realmente, no verás la gloria de Dios. ¿Qué te hace falta para creer? Para dar el paso y estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, cuya salvación necesitas. Y para terminar, vamos con los versículos del 49 al 53. El sumo sacerdote, la autoridad máxima judía, ese año profetizó que Jesús debía morir, que un solo hombre debía morir por todo el pueblo judío. Es impactante que Juan reconoce la autoridad de Caifás, a pesar de que fue él quien ordenó la muerte de Jesús. Reconoce que Dios lo usó para ejecutar sus planes como sumo sacerdote. Aunque lo que había en Caifás era un corazón envidioso y perverso. Eso significa que el mal que ocurre, Dios puede convertirlo en un bien. Dios es tan soberano, tan poderoso, tan Dios, que puede hacer que un mal provocado por el diablo, por sus huestes, Dios puede hacer que este mal al final sea un bien. Es maravilloso saber que Dios tiene el control a pesar de los intentos del diablo. ¿No? No puedo hacer más que suspirar ante tal realidad. Dios terminará haciendo su voluntad porque nada se sale de su control. Yo quiero pedirte una cosa. Participemos en sus planes, haciendo el bien, no el mal. Porque finalmente Caifás, el sumo sacerdote, participó de los planes de Dios, pero él estaba haciendo el mal. Mejor participemos en sus planes haciendo el bien. ¿Y qué planes tan maravillosos son los de Dios? Porque dice que Jesús murió no solo por esa nación, sino por todos los hijos de Dios que andamos dispersos en el mundo, para reunirnos. Vamos a reflexionar en las siguientes conclusiones. Jesús te entiende como nadie nunca podrá hacerlo. Te entiende. Él, como digo yo, estuvo en tu pellejo y estuvo en mi pellejo. Nos entiende. Y como nadie jamás podrá hacerlo, porque las personas que también están bajo una piel como la humana, que podríamos decir que nos entienden, pues no son omniscientes como lo es Jesús. Jesús sabe lo que sentimos, lo que pensamos, y además ya estuvo en esta naturaleza. Entonces te entiende como nadie más podrá hacerlo. Y también lloró por el dolor. Así que puedes confiar en eso, en que cuando oras al Señor, cuando oras al Padre, Jesús está intercediendo por ti. Y también eso nos lo recuerda el apóstol Pablo, que Jesús intercede por nosotros. Intercede porque sabe cuál es y cómo es nuestra debilidad. Qué tremendo y qué maravilloso
Y qué hermoso. Pero otra cosa de las que tenemos que recordar de lo que hemos estado meditando es que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Confía en Él por esto. Ay, Señor, ¿de verdad vas a quitar la piedra? Oye, huele muy mal. ¿No podrías simplemente saludarlo desde aquí afuera? Porque ellos todavía en ese momento no estaban pensando en que lo que quería Jesús era devolverle la vida a Lázaro. Pero los planes de Dios son mucho mejor que los nuestros. Cuando Jesús nos diga, quita la piedra, sí, probablemente vamos a dudar, pero confiemos en que Jesús sabe lo que hace. ¿No crees? Y Jesús nos enseña también a ser verdaderamente humanos. Y para los varones también nos enseña a ser verdaderamente masculinos. Jesús expresa sus emociones, no se deja intimidar por la gente que está alrededor, ni piensa, ni tiene pensamientos o ideas tontas con respecto a ello. Simplemente empatiza con el dolor ajeno. Se solidariza con el dolor ajeno, con las personas que ama. Y eso me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Y dice que lloremos con los que lloren y nos alegremos con los que están alegres. Esto Pablo mismo lo aprendió del Señor Jesús. Porque eso es lo que quiere el Señor. No es solo una relación vertical de nosotros hacia Dios, sino es una relación horizontal, ¿no? Esto que simboliza la cruz de alguna manera. Las maderas que conforman la cruz. Una relación vertical y una relación horizontal con la gente. Cuando el Señor nos dice, ama a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo, nos enseña a ser verdaderamente humanos. Y no hay nada menos humano que no sentir el dolor ajeno, que no poder solidarizarnos con los que sufren. Y en esta cuarentena, esto es algo que como iglesias tenemos que hacer de manera natural. Solidarizarnos. Si vemos que nuestros vecinos necesitan nuestra ayuda, algún vecino vulnerable que necesite quizá despensa, ayuda en algo, quizá es un anciano que no tiene la movilidad. Bueno, nuestros propios padres, nuestras propias madres, que quizá viven solos. Tenemos que solidarizarnos con ellos, por muy difícil que nos pueda parecer. Esto es ser verdaderamente humanos. Y bueno, conozco a muchos cristianos que también están haciendo varios esfuerzos por llevarle a los médicos los insumos que necesitan en cuanto a mascarillas, en cuanto a ropa para cubrirse, guantes y bueno, cosas especiales para cubrirse mientras están en los hospitales atendiendo a personas que padecen el coronavirus. Que desgraciadamente ya hay muchos casos también de médicos, enfermeros y enfermeras que están infectados por no tener el equipo necesario para protegerse. Y hay muchos cristianos que también están llevando ayuda material y económica a comerciantes, sobre todo indígenas, que por la ausencia de turismo, donde ellos normalmente trabajan, pues no han podido vender sus mercancías. En fin, la iglesia haciendo lo que mejor sabe hacer, lo que Jesús le enseñó a hacer. Llorar con los que lloran. Empatizar con la necesidad humana. Y como varones, también enseñar a nuestros hijos que esto es importante. Empatizar con las emociones de nuestro prójimo. Y por el pecado dejamos de ver lo que el otro necesita. Dejamos de actuar con empatía, con solidaridad
y con amor. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. Otra cosa que debemos recordar es que lo que el Señor quiere es que le conozcamos, que veamos su gloria. Y de verdad que me enternece ver cómo Jesús hace esto para llamar la atención de la gente. Y ora al Señor en público. Ahí, y uno podría decir, bueno, pero Jesús había enseñado que cómo, que esto de orar en público, ¿qué pasa, Jesús? ¿No? Y incluso cuando había hecho otros milagros, Jesús había sacado a la gente, por ejemplo, cuando sanó a una pequeña que estaba en una casa que había muerto, y desalojó la casa el Señor Jesús para poder orar por la niña a solas. Pero en este caso en especial, el Señor lo que quiere, el Señor Jesús quiere que la gente atestigue el poder de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que todos le conozcamos, que todos podamos ver su gloria. Otra cosa necesaria que recordar, que Jesús es Señor sobre todo, incluso sobre la muerte. Y hay un dicho por ahí que dice que todo tiene solución menos la muerte. Bueno, para el Señor Jesús todo tiene solución y sobre todo la muerte, porque la venció. Y un día como hoy recordamos que Jesús venció a la muerte y resucitó. Gloria al Señor por eso. Y es la promesa para todos los que creemos en Él, para todos los que queremos ver su gloria. Y qué mayor gloria que ver, atestiguar, en el caso de los discípulos, que Jesús ha resucitado. Y dicen también las Escrituras que Jesús, antes de ascender, estuvo ante cientos de personas que pudieron atestiguar que Él había resucitado y que está ascendiendo al cielo con el Padre, esperando el tiempo indicado para regresar por su iglesia, por ti y por mí, para que una vez que, como Él, hayamos experimentado la muerte, el Señor nos dé vida y volvamos a vivir para estar por siempre con Él. Esa es la esperanza en la que creemos. Y también recordando las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 15, Primera de Corintios 15, que si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Y somos dignos de conmiseración, porque entonces estamos profesando solo una religión más, solo una creencia más, que no tiene mayor repercusión. Y te invito a escuchar también mi podcast especial por Resurrección, en el que voy a estar hablando muy concretamente de la importancia de la resurrección. Por hoy y por este momento, solo quiero decirte que ninguna religión habla sobre esto. Tiene una esperanza como esta. Y por ejemplo, el Islam, que habla de que los fieles volverán a vivir para estar en el paraíso. Te invito a que revises qué tipo de paraíso es el que promete el Islam. Y esta vida que el Señor promete es precisamente este siguiente punto que quiero que recordemos. Que no debemos estar solo de acuerdo en que Jesús puede hacer cosas extraordinarias, sino debemos tener la fe que salva, que nos vivifica. Y esta fe que salva y que vivifica no es solo una promesa del futuro, como estuvimos platicando en el mensaje del domingo pasado. No es solo un mensaje que nos promete una vida después de la muerte, sino que nos promete una vida aquí y ahora, vivificarnos aquí y ahora. Porque, como te decía hace unos minutos, parece que estamos vivos,
Pero así como nos ve el Señor, estamos muertos. Muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestra esclavitud a nuestras maldades. Pero como vimos en el Salmo 103 que leímos al principio, el Señor está dispuesto a reconciliarse con nosotros, perdonando nuestras maldades, pasándolas por alto, porque sabe que somos como la hierba, sabe que somos barro. Él está dispuesto. Tan grande es su amor por los que le temen, que ha echado muy lejos nuestras transgresiones, nuestros pecados. Las ha desechado. No va a sostener por siempre su querella en contra de nosotros. No va a guardar rencor eternamente, porque Él es compasivo. Nos rescata, así como a Jesús, del sepulcro y nos cubre de su amor y compasión. ¿Cómo? Perdonando todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Dándonos salud completa en esta vida y en la siguiente. Y esta salud tiene que ver con vivificar nuestros espíritus. Y sí, muchas veces el Señor nos sana físicamente y mentalmente y emocionalmente. Pero la obra que Jesús hace es más profunda. Nos da vida. Da vida a este espíritu muerto que había en mí. Lo vivifica para amar, para perdonar, para reconciliarme con Dios, para reconciliarme con mi prójimo y vivir en paz con Él y amarlo y actuar en su favor. Esa es la clase de fe que el Señor Jesús quiere que tengamos. Y finalmente, Dios tiene el control. Recuerda, Dios tiene el control. Parecía, el diablo seguramente estaba seguro de que, perdón por la redundancia, pero el diablo estaba seguro de que estaba ganando la partida. Y cuando crucificaron al Señor Jesús, seguramente él estaba festejando. Le he ganado a Dios. He logrado que asesinen a su ungido, a su Mesías. He frustrado los planes de Dios. Seguramente estaba pensando el diablo. Y después, Dios resucita a Jesús. Nunca dejó de tener el control. Todo lo que pasó estaba cumpliendo los planes del Señor. Y pudo convertir al mal en un bien. Podemos descansar en ello. Amén.